Pero, ok, ya están todos. Buenos días, Buenos días, hola, muy buenas. Vamos a hablar en buen día para todos, porque estamos buen en día. diferentes partes del mundo. Gracias por estar aquí. Estamos, bueno, aquí en Clínica de Medios muy felices de tener esta invitada muy especial. Ella se llama Josune Cedino y bueno, les voy a contar sobre ella. Ella es coach certificada en ICF. Ahorita nos contarás qué quiere decir. Es experta en gestión emocional, en psicología positiva y mindfulness. También hace terapia de aceptación y compromiso. Es especialista en duelo perinatal, en proceso MAR, también en miedo a la muerte. Es maestra Reiki, maestra de registros akáshicos, también hace hipnosis, es practicante de barras de Access y técnica metamórfica y muchísimas cosas más. Esto es como lo más importante, pero para que todos tengamos una idea de nuestra invitada tan especial, les voy a dejar con Fabi que nos va a dar las indicaciones para esta charla y continuamos con Josuni. Gracias, Fabi. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta charla hermosa. Agradecerle a Josune que estar aquí. Pues vamos, por favor, les vamos a pedir si tienen sus micrófonos apagados para poder escuchar la charla. Va a haber momentos para poder participar. Pueden alzar su manita y si no supieran alzar la manita virtual, pues pueden alzar la manita que tienen. Y también, si no quieren hablar, pueden escribir y vamos a darles a esas preguntas a Osune para que nos ayude, ¿verdad? Porque siempre surgen preguntas ordenadas. Vamos a dar un bloque de, ella va a empezar a hablar, a explicar las cosas y va a haber tiempos para poder preguntar. Y sin más por el momento, pues empezamos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Y los dejo con Josune. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a empezar, voy a intentar dar unas pinceladas, explicar un poco en qué consiste el proceso de duelo, cuáles son las características y cuáles son las emociones que vivimos en un proceso de duelo, porque cuando nos referimos a duelo normalmente solemos pensar que es cuando se nos muere alguien, pero realmente desde el mismo momento que nacemos, el primer duelo que pasamos es el de morimos de un sitio para nacer en otro. Luego, a lo largo del proceso evolutivo nuestro, vamos pasando por diferentes duelos. El duelo de pasar de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, cuando perdemos un trabajo, cuando cambiamos de ciudad. O sea, estamos constantemente en duelo desde que nacemos. Pero estos son pequeños duelos, aunque en su momento no nos parezcan tan pequeños, son pequeños duelos, que esos pequeños duelos nos van preparando para darnos herramientas para cuando llega el gran duelo, que es la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar acerca de la muerte y afrontar el tema de la muerte? Porque en el siglo XX, hasta el siglo XX, el gran tabú era el sexo, pero el sexo era un tabú deseable. A partir del siglo XX se normaliza y se habla ya abiertamente sobre el sexo y el tema de la muerte se convierte en el gran tabú por delante del sexo. Entonces, el sexo es un tabú deseable, pero la muerte es un tabú que evitamos hablar de ello y que evitamos en todos los sentidos sentir absolutamente todo lo que nos relacione con el tema de la muerte. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en el siglo XX
entramos en una época de gran materialismo, sobre todo en la cultura occidental. Eh, a los adultos de ahora, que es a los que nacieron a partir de la primera mitad, o sea, la segunda mitad, perdón, del siglo XX, se nos educa en el hacer, en el tener, pero se asesina la parte o sea, se obvia la parte del ser. Mucho se debe a que gran parte de nuestros padres vivieron épocas muy difíciles a nivel económico y porque, por ejemplo, en España, la época de nuestros padres, la iglesia y la religión tiene un gran calado y un gran dominio sobre la vida de las personas. Entonces, cuando a ellos les toca educar, que educan en lo que a ellos les ha hecho falta, ¿no? A lo que ellos dan importancia porque realmente es lo que ellos han necesitado, que es el tema material, ¿no? Pero ¿qué nos ocurre a nosotros cuando ahora los adultos actuales tenemos una pérdida? Pues que no tenemos herramientas y que estamos totalmente devastados. Otra parte por la que nos cuesta tanto hablar sobre la muerte es por el tema se ha dejado de ritualizar la muerte. Con el éxodo del campo a las ciudades, se deja de, por ejemplo, velar los muertos, que participaba toda la familia. Hasta el niño pequeño se le decía, trae la chaqueta del abuelo de los domingos para ponérsela. Y el abuelo estaba presente en casa y se le velaba en casa. Con el éxodo a las ciudades, eso deja de hacerse y aparece la figura de los tanatorios que están fuera de las ciudades, que son sitios totalmente asépticos y el ritual desaparece. ¿Qué ocurre cuando se deja de hacer el ritual? El ritual va directamente al inconsciente y es lo que nos hace y nos ayuda a procesar la pérdida y es lo que nos hace sentirnos parte de algo. Por lo tanto, en el momento que se elimina el tema de los rituales, ya es un elemento, es una piedra más que tenemos que poner en la mochila de lo que es el proceso de duelo. Luego, por otro lado, el avance de la medicina. Hace 60, 70, 50, 60 años había enfermedades que directamente provocaban la muerte. Con los avances de la medicina, ¿qué ha ocurrido? Pues que esos enfermos se convierten, o sea, esos enfermos que morían en muy poco espacio de tiempo, se convierten en enfermos crónicos. Entonces, nosotros ante la medicina decimos, bueno, estamos enfermos, pero bueno, ya la muerte ya llegará más adelante, porque la medicina me va a salvar. Y sabemos que hay casos en los que la medicina pues tampoco funciona. Otro es que la creencia de que de hablar de la muerte atrae la muerte, cuando eso no es real. Precisamente hablar de la muerte lo que te conecta mucho es a la vida y al disfrute de la vida. Y luego a los adultos actuales lo que se nos ha hecho, se nos ha infantilizado mucho, se nos ha sobreprotegido con el tema de la muerte. Y siempre pensamos que la muerte es algo que toca en la puerta del vecino, pero no es algo que nos vaya a ocurrir a nosotros. Normalmente nos pilla completamente fuera de juego, no nos lo esperamos. Eh, ¿Qué ocurre cuando ya se produce la muerte de ese ser querido y no tenemos herramientas? Pues bueno, entramos en el periodo que se denomina el duelo. ¿Y qué es el duelo? Son una serie de manifestaciones físicas, fisiológicas, conductuales, emocionales,
y cognitivas y espirituales que se producen como consecuencia de la pérdida. Y es un tiempo en el que se produce desde que nos dan un diagnóstico de que la vida de esa persona tiene, pues eso, tiene fecha de caducidad, ya no, o sea, no hay una perspectiva a largo plazo de vida para esa persona, hasta que llega en el momento en el que somos capaces de volver a disfrutar de la vida. Y cuando hablo de disfrutar de la vida, no digo haber pasado página y volver a ser los que éramos antes, porque eso no es real, porque el camino del duelo, o sea, te convierte en una persona totalmente diferente. Normalmente te suele convertir en una persona más resiliente a costa de dolor, si es verdad, pero cuando hablo de volver a disfrutar de la vida, me refiero a ver en la vida algo más que lo que es el dolor. Aparte de lo que es la pérdida en sí, hay muchas veces que se producen pérdidas secundarias y se producen como consecuencia de esta pérdida primera. Por ejemplo, en casos cuando se pierde un hijo, el 80-90% de los matrimonios acaban separándose. Hay que sumar a la pérdida de un hijo la pérdida del compañero de vida. Y sobre todo eso suele ocurrir porque lo que proyectan son las culpas en el otro. Hay mucho peloteo de culpas intentando justificar o echar la culpa a alguien de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en la pérdida de una pareja, lo que ocurre es que muchas veces se pierden amigos porque se salía, por ejemplo, en parejas y ya la persona que se ha quedado sin, o sea, que su pareja ha fallecido, pues no encuentra su sitio entre esos amigos que antes se lo pasaban fenomenal. Incluso hay muchas veces que hay una pérdida económica de posición social y eso es otro duelo que hay que llevar a cuestas. El, lo que es el duelo es un viaje muy profundo y muy doloroso hacia el interior de cada uno. Y cuando hablo de dolor, me refiero al dolor al que es inevitable, al que es el precio que hay que pagar por haber amado, que lo tenemos que diferenciar de lo que es el sufrimiento. El sufrimiento es aquello que nos cuenta nuestra mente acerca de lo que nos está pasando. Entonces, eh, a ese dolor, si ya le añadimos el sufrimiento, el tránsito, a ver, sufrimiento va a haber siempre, pero se puede trabajar. Con sufrimiento, el tránsito por el duelo es infinitamente, infinitamente más duro. ¿Por qué tenemos dolor? Porque tenemos apego. El apego es todo aquello que nos hace sentimos apego a todo aquello a lo que nos hace sentir seguros. Como dato, os puedo contar que a principios del siglo XX, eh, con el éxodo, con la industrialización y el éxodo de los pueblos a las ciudades, hubo muchas familias que no podían atender a sus hijos y los dejaron en las puertas de las iglesias. Y es así como nacen los orfanatos, ¿no? Se dan cuenta que a los 7, 8 meses hay un pico altísimo de incremento de mortalidad en esos niños. Y luego, pasados los 7, 8 meses, ese pico vuelve a descender. Contratan a un psicoanalista, René Spitz, creo que es austriaco, y hace un estudio sobre eso. Lo que les faltaba a esos niños, llega a la conclusión de que lo que les faltaba era calor humano. Se crean las casas cuna en las que hay menos niños, el trato es más personalizado y ese pico de incremento de mortalidad a los 7, 8 meses
desciende a parámetros normales. Eh, las, el duelo, ese viaje que hacemos al interior, tiene etapas. La primera etapa es la de la negación, es la de esto no me puede estar pasando a mí, o sea, esto no puede ser real. Y es porque la mente levanta un muro en el que el dolor es tan grande que levanta el muro para no ver lo que hay detrás de ese muro. Y este tiempo, o sea, esta fase puede durar entre horas y días. No se puede alargar mucho más porque, o sea, una negación de forma prolongada sería una patología ya desde el principio. La segunda etapa por la que se pasa en el duelo es la de la negociación, la de que, aunque no creamos, da lo mismo, negociamos con Dios, negociamos con el universo, voy a hacer, te prometo. Cuando vemos que esto no funciona, entonces ya ahí nos cabreamos. Ahí nos cabreamos, entra la ira, entra el enfado, ya no creemos en Dios, echamos la culpa al médico, echamos la culpa a quien podamos, porque nos resulta tan doloroso que no somos capaces de asumir y intentamos buscar un culpable. La cuarta etapa es la de la tristeza más profunda, que es en la que se suele estar más tiempo, y la verdad es que tiene muchas similitudes con lo que es una depresión, pero realmente no es una depresión y no se tiene que tratar como tal. Si se prolonga mucho en el tiempo, pues sí que se podría entrar en depresión, pero que aunque tenga muchísimos elementos en común, no es una depresión. Y finalmente, pues está la aceptación. Cuando ya aceptas que lo que ocurre es eso y que tu ser querido ya no está físicamente junto a ti, pues entonces ya ese es el momento en el que lo aceptas. Pero la aceptación no significa resignación. Aceptación es, vale, me ha pasado esto, pero con esto hago algo. Si me resigno, me bajo de brazos y entonces no hago absolutamente nada. El tiempo que puede durar el tránsito de un duelo. Cada duelo tiene sus propias características, puede llevar su propio ritmo, y cada duelo es único. Pero más o menos podríamos decir que la pérdida de un abuelo, de un padre, de un hermano, anda entre los 12 y 18 meses. Y la pérdida de un cónyuge o de un hijo, podríamos estar hablando de 24. Eso no quiere decir que a los 24 meses se vaya a estar perfectamente, se haya transitado el duelo, ya no. Es que a los 24 meses podemos ver luz en el camino. No quiere decir que ya se haya transitado y ya se esté como si ya se hubiese resuelto el duelo. Eso no, eso puede tardar bastante más tiempo. El duelo no es lineal y pueden coexistir dos momentos, dos etapas juntas, o incluso eh, avanzar, estar en una etapa y volver atrás. O sea, el duelo es una montaña rusa emocional. Entonces, esto no es primero esta etapa, luego esta, luego esta. O sea, puede variar mucho entre las etapas. No hay fórmulas mágicas para transitar el duelo. El duelo hay que caminarlo, hay que atravesarlo y hay que atravesar el dolor. O sea, corremos muchas veces el riesgo
de intentar anestesiarnos emocionalmente. Salvo casos puntuales en los primeros días, no se recomienda medicación. ¿Por qué? Porque es que si se toma medicación, cuando se deje la medicación, vamos a volver al punto de partida. Haya pasado el tiempo que haya pasado, porque el duelo no prescribe. O sea, el duelo pueden pasar 20 años y si no se ha transitado y no se ha trabajado y no se ha trascendido, en un momento u otro va a aparecer. Entonces, solemos recurrir al tema de la medicación, eh, drogas, alcohol y algo que no solemos tener en cuenta, pero que sí es importante. Muchas veces, hace unas semanas me comentaba alguien que había perdido a un ser querido, que se había centrado mucho en el trabajo. Y entonces, la manera de centrarse en el trabajo y no pensar le tuvo un año así, pero ¿qué pasó cuando al año, cuando llegaron las vacaciones y la mente se relajó y pudo pensar que el duelo que no había recorrido y no había hecho a lo largo de ese año, pues lo vivió un año después? Hay momentos, o sea, hay elementos que dificultan mucho el duelo. El duelo siempre es difícil, pero hay duelos que son bastante más difíciles de transitar, más que nada porque no se pueden ritualizar. Por ejemplo, en el caso de las desapariciones, no se sabe si está bien, si está mal, solamente se sabe que ha desaparecido, pero no se sabe si está vivo, si está muerto, con lo cual eso dificulta mucho el transitar el duelo. En el caso de cuando no hay cuerpo, por ejemplo, en España hay un caso muy mediático que es el de Marta del Castillo. Mientras no hay cuerpo, es muy difícil aceptar que esa pérdida se ha producido. Los duelos que son contra natura, los que no corresponden ni por tiempo ni por forma. Por ejemplo, en los casos de los padres que pierden hijos. En los casos de, por ejemplo, cuando no puede haber una despedida, en los casos que hubo en el COVID, que falleció muchísima gente sin haberse despedido. El no despedirse dificulta mucho el tránsito, porque hay muchas culpas pendientes y hay muchas cosas que se quedan en el tintero sin decir. Y luego, por último, señalar los duelos no autorizados, que podríamos hablar de los duelos perinatales. Esos duelos no los valida la sociedad. Esos duelos, además, la palmadita con frase vacía de eres joven, ya te quedarás embarazada otra vez. Ese tipo de duelos son muy difíciles porque realmente la persona ha perdido un hijo, aunque no lo haya tenido en los brazos. Y en el caso de las relaciones clandestinas, una relación clandestina, cuando uno de los dos fallece, el otro no está apoyado socialmente para que, porque el apoyo de la gente que hay alrededor es muy importante para poder transitar el duelo. Y entonces, al no ser reconocido, es mucho más difícil de transitar. En, en el periodo de duelo, lo que es el tránsito del duelo, necesitamos tener una compasión, o sea, se necesita mucha compasión. Compasión con uno mismo, si eres tú el que estás en duelo, que solemos ser muy duros con nosotros mismos y ser muy hipócritas porque somos muy compasivos con los demás, y ser compasivos si estamos acompañando a alguien que está en duelo. Porque hay veces que es duro
porque no nos ponemos, lo que tenemos es pena, no compasión. Ponernos en una posición de pena nos pone en una tesitura superior a la persona que está transitando el duelo. Eh, Cuando nos ponemos o sea, cuando tenemos compasión, estamos de igual a igual. Nos ponemos en sus zapatos y caminamos con ellos sin juzgarlo, que eso es muy, muy difícil. Luego, a ver, ¿qué más? No nos diferente o sea, en el polo opuesto de la compasión está la culpa. No hay un duelo que esté sin sanar que no tenga elementos de culpa. Siempre que haya un duelo sin sanar es porque hay algún tipo de culpa, aunque inconscientemente pensemos que no. Siempre, siempre va a haber alguna culpa. Y esto se produce porque llevamos en nuestro ADN grabado el tema el tema de la culpa. La tradición judeocristiana, aunque no seamos creyentes, está en el inconsciente colectivo. Entonces, la culpa es algo que nos persigue allá donde vamos. Y la culpa se produce porque nuestro ego y nuestra mente siempre quiere tener control sobre las cosas. Y claro, llega la muerte y no hay control alguno. O sea, ahí ya sí que nos damos cuenta que no tenemos control sobre muchas cosas, aunque queramos controlarlas. Entonces, qué hace la mente? Pues crea las culpas y entonces nos cuenta historias de que si hubiésemos hecho o si hubiésemos dejado de hacer, nosotros hubiésemos tenido el control de esa situación y esa situación no hubiese ocurrido, cuando es mentira. O sea, eso no va a ocurrir nunca. O sea, lo único que nos produce es ese sufrimiento del que había hablado siempre, o sea, del que he hablado anteriormente. Entonces, lo que necesitamos es para trabajar el duelo, mirar nuestra historia de pérdidas. Porque como he dicho que los duelos no prescriben, hay muchas veces que tenemos ahí unos cuantos duelos sin transitar y sin sanar, que cuando llega uno más fuerte se nos agolpan todos. Es necesario atravesar el dolor, es necesario atravesar la ira, atravesar el enfado, es necesario eh, encontrar las culpas, esas que nuestra mente se inventa y que normalmente en el 95% de los casos no son fundadas. Es necesario trabajar esas culpas y sanar esas culpas. Y es necesario cambiar el foco agradeciendo todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos vivido y todo lo que esa persona nos ha aportado, en vez de poner el foco en la mala suerte que hemos tenido, la desgracia por la que estamos pasando, porque eso, o sea, solo nos trae dolor y más sufrimiento y más dolor que del que ya tenemos. Y lo que necesitamos es despedirnos con un agradecido recuerdo por haber vivido lo que hemos vivido. Porque al final, el dolor, hay un psicólogo que me encanta esa frase, que es de él, el dolor es la cara triste del amor. A nivel físico, también se produce mm, una serie de circunstancias que nos afectan a nivel físico. A nivel energético estamos súper bajos, incluso muchas veces se somatizan
todas estas cosas que nos están pasando y nuestro cuerpo llega a enfermar. Hasta aquí os he hablado de 4 de las 5 patas que componen, o sea, de lo que nos ocurre en el duelo, ¿no? De lo que nos afecta en el duelo. Eh, pero hay una pata que la gran mayoría de las terapias hasta hace muy poco no trataban, que es el tema espiritual, el tema de la trascendencia. Eh, Como la gran mayoría de los adultos de hoy en día, hemos sido educados en el hacer y en el tener, el tema de la espiritualidad, claro, cuando la tenemos olvidada y cuando se nos muere alguien, realmente desaparece de nuestra vida, pero para siempre. Pero claro, el meter y el contar con la pata de la espiritualidad, que no religiosidad, porque la espiritualidad es experiencia y la religiosidad es dogma, eso nos va a ayudar a transitar mucho mejor el duelo. El saber que nuestro ser querido simplemente ha cambiado de plano, simplemente ha dejado este plano, es muy denso. En el plano 3D en el que vivimos, necesitamos un cuerpo físico para vivir, pero hay otros planos con una vibración más alta que no es necesario el cuerpo físico y que ellos están ahí. Entonces, claro, hasta hace poco, pues tampoco había tantos estudios ni desde la comunidad científica como hay ahora que han levantado la mano y han dicho, señores, es que esto es una realidad y esto se puede aprobar a nivel científico. Por ejemplo, médicos de la talla en su momento del doctor Modi o de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que trabajaba con moribundos y es la que creó las 5 etapas psicológicas del duelo. Ellos ya se dieron cuenta que había una serie de circunstancias que ocurrían en las personas moribundas les llamaba la atención. Y entonces ellos ya fueron los pioneros de estudiar este tipo de fenómenos. Ahora mismo, aquí en España, hay un médico, bueno, hay varios, ¿vale? Está Enrique Benito, que es un médico de cuidados paliativos. Está, que ahora mismo es el que más suena, es Manel Sanz, y una doctora, Luján Comas, que lo que están haciendo es haciendo estudios sobre las ECMs, que son las experiencias cercanas a la muerte. Eh, sí, perdona. ¿Alguien quería preguntar algo? Claro, es que hasta hace nada eh, el tema de hablar de la reencarnación, que por cierto, la Iglesia Católica eh, hasta el siglo VI admitía la reencarnación, lo cambió por un tema político. Entonces, la reencarnación vista como el budismo, por ejemplo, era algo que aceptaba la religión católica. Entonces, claro, ahora es cuando a nivel científico se está demostrando que hay una conciencia no local que no depende del cerebro, porque la conciencia local, una vez que está conectada al cerebro, una vez que el cerebro deja de funcionar la conciencia local, pero que hay una conciencia no local. Fabiola, ¿querías preguntar algo? Sí, muchas gracias. Hay una personita que tiene una preguntita aquí para ti. ¿Podemos hacer una pausita para las preguntas? Sí, sí, claro. Como tú gustes, tú me... Ah, gracias.
Gracias. Mira, aquí Nuri dice, mi familia siempre será mi familia acá y en el más allá y en otras vidas. Es una Por pregunta. su- bueno, a ver, vamos a ver. Nosotros cuando venimos tenemos una familia de almas y nuestra familia aquí, ¿vale? La familia de almas es aquella que aquí en la tierra tenemos experiencias muy fuertes con ella. No tiene por qué corresponder con tu padre o con tu madre o con tu hermano. Puede ser tu familia de alma, puede ser un amigo o puede ser alguien o un novio que tuviste o un jefe que te hicieron la vida imposible. O sea, la familia de alma es diferente a la familia de aquí, a la familia que tenemos en la tierra. Hay veces que coincide y hay otras veces que no. Y cuando venimos, solemos intercambiar los roles. Hay veces que, pues, unas veces vienes como hijo, otros como padre, otros como el jefe, mm, pero lo que es la familia de alma no tiene por por qué coincidir con la familia que tenemos aquí en la tierra. No sé si le ha quedado. Nuri, si quieres Sí. participar también nos cuentas o me escribes por aquí y yo se lo leo como gusten, porque sabemos que hay personas que están en su trabajo, por eso escriben. Gracias. Aquí Eh, voy a estar al pendiente de que contesta. sí, hay otra pregunta que creo que la he leído por ahí, que si hay un tiempo para reencarnar. Normalmente, la familia la familia de alma, o sea, la familia de luz, la familia de alma, la que tenemos en el otro lado, suele reencarnar, se suelen esperar, ¿vale? Aunque allí no hay tiempo, y aquí el tiempo es lineal, cosa que allí no ocurre, ¿vale? Entonces, suelen reencarnar entre 80 y 100 años, que es lo que da tiempo a que una generación viva y trascienda. Unos 80, 100 años por lo general, ¿eh? Luego siempre puede haber excepciones, pero suelen ser entre 80 y 100 años, que es lo que, pues, una generación. Josune, yo te quiero preguntar, ¿qué Dime. recomiendas tú para transitar y, bueno, y trascender el duelo? Así puntualmente, ¿qué recomiendas tú? Mira, lo primero es identificar, bueno, lo primero, em, crear una narrativa, una historia acerca de esa relación, con sus luces y sus sombras, porque en todas las relaciones hay luces y sombras, ¿vale? Entonces, crear una narrativa, crear una historia acerca de esa relación y escribirla. Lo primero, hacer eso. Lo segundo, intentar identificar las culpas y cuestionarlas, porque muchas veces, o sea, solamente con cuestionarla, esa culpa se cae, o sea, y directamente es que no tiene ningún sentido el que yo quiera tener la razón de que yo hubiese podido cambiar algo si, si no, si hubiese hecho algo o si no hubiese dicho algo. Hay muchos casos, por ejemplo, también que hay culpa porque no se pudieron decir todas las cosas que se tenían que haber dicho. Eso se puede trabajar posteriormente. Mm. El transitar, o sea, el vivir la ira, el enfado, o sea, no intentar esquivar, porque lo que se esquiva al final vuelve, pero vuelve mucho más fuerte. Entonces, el vivir la rabia, el vivir el enfado, el vivir, o sea, vivirlo de forma intensa para una vez que sea, porque llega un momento, bueno, y por supuesto, si se necesita llorar, llorar,
porque muchas veces no se llora por no incomodar a los que tenemos enfrente, porque no hemos aprendido, no nos han enseñado a sostener a nadie cuando se está en duelo. Entonces nos resulta tremendamente incómodo tener a alguien enfrente nuestro llorando y, y con dolor por una pérdida. No sé si te he contestado. Sí, sí, sí. Y bueno, ya por último, lo que sí que no, que me he dejado, que bueno, lo había dicho antes, el agradecer, el cambiar el foco, el agradecer, en vez de poner el foco en eso que no, que hemos perdido, dar las gracias por todo lo que hemos vivido y pensar con esta parte espiritual que justo acababa de empezar a explicar, que algún día habrá un reencuentro maravilloso. Yo estoy segura de ello, ¿eh? Fabi. Sí, aquí Rita tiene una preguntita. Rita, me gustaría una respuesta para las mamis. ¿Cómo navegar las fechas importantes, por favor? A ver, las fechas de las mamis, a ver, yo lo que podría aconsejar, si a ellas les viene bien, o sea, si lo que va a hacer es acrecentar ese dolor, no. Pero si es algo que a ellas les va a beneficiar, honrar a ese hijo en esa fecha con algo que a él le gustaba, con algo que a él le gustaba hacer, una comida, en esa fecha, porque yo sí que hay terapeutas que aconsejan, o sea, que recomiendan, no, pues ponle una silla, pues que siempre esté. Yo personalmente no lo veo. No lo veo porque realmente estás negando la pérdida a nivel físico, pero sí que en momentos puntuales de fechas conmemorativas sí que podría el honrarle, pues eso, con algo que a ese niño le gustaba. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ale, por ahí hay otra preguntita. Es que no la Ya entiendo, están. Graciela. Ah, sí, aquí dice Graciela. Hola, por favor, ¿es verdad que nadie muere en la víspera? Como que nadie muere en la víspera. O sea, como quien dice que cada persona se muere cuando le corresponde. Sí, 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 vamos, nosotros cuando bajamos y encarnamos, nosotros traemos la forma, o sea, las cosas importantes que son necesarias vivir, las traemos ya pactadas. Sí que es verdad que para llegar a un sitio hay muchos caminos, ¿vale? Y ahí estaría el libre albedrío. Pero sí que es verdad que nosotros traemos pactado la forma en que vamos a morir, salvo yo según lo que yo he leído, he investigado, salvo cuando hay libre albedrío de otros, que por ejemplo los asesinatos. En los asesinatos, por ejemplo, que no está tu libre albedrío, es el libre albedrío de otro, en esos casos no está pactado, pero en el resto de los casos sí. Gracias. Aquí Rita dice que muchas gracias, Josune. A vosotras. Josune, tú también nos querías compartir desde tu propia experiencia, ¿verdad? Todo este tema del duelo. Sí, sí, mira, a ver, yo hasta hace unos 15 años, a ver, pues los duelos de cuando te dejaba el novio, que como
me decían mis amigas, les lloras como si se hubiesen muerto. Y realmente es que era un proceso de duelo, o sea, realmente era un proceso de duelo. Pero hace aproximadamente 15 años yo he perdido 2 embarazos, sentí ese ninguneo social por el tema de que no se valida ese dolor. Te dicen, eres joven, te volverás a quedar embarazada, bueno, tampoco estabas de tanto, bueno, igual es mejor porque igual hubiese salido mal. Todas esas frases son patadas, o sea, son patadas porque tú no necesitas eso en ese momento. Y luego la primera pérdida lo pasé porque no me la esperaba, era eso de que les pasa a otros, pero a mí no. Y, y la segunda no fue tan dura. Y luego con mi madre pasé 2 duelos. A los 62 años la diagnostican una enfermedad neurodegenerativa. Entonces yo tengo que transitar el duelo de que mi madre deja de ser esa persona que yo conocía. Y mi madre se convierte en otra persona totalmente diferente. Entonces, para mí eso, o sea, para mí eso me resultó muy duro. Y para mí fue un trabajo de duelo importante. Y luego ya en la segunda parte de la enfermedad, lo que hice fue, trabajé el tiempo de oro. El tiempo de oro es el tiempo que tú tienes para realizar el duelo antes de que esa persona se vaya. Con lo cual, una vez que se ha ido, no te queden culpas. Entonces, yo cuando mi madre fallece, yo no he tenido que elaborar el duelo, pero precisamente porque yo ya había elaborado 2 duelos. Previamente tuve 8 años para elaborar el duelo. Entonces, y claro, yo ya estaba metida en este tipo de cosas. Entonces, si yo lo sabía, no lo trabajo, pues, y luego yo, por ejemplo, yo soy un ejemplo de que una vez que mi madre abandonó este plano, yo no he necesitado duelo, no he necesitado trabajar el duelo. Y luego, hace unos meses, murió un amigo mío de la adolescencia que, bueno, hemos tenido a lo largo de los años, bueno, pues alega con gente que coincides una época, luego dejas de tener contacto, luego y falleció con 51 años y la verdad es que a mí me impactó mucho porque ya no es que se ha muerto. Fíjate, la hermana de la que iba contigo a clase de la amiga es que era mi amigo el que se ha muerto. Y entonces eso me ha impactado para seguir profundizando, porque yo este tema, aunque en un principio lo que hice fue estudiaba cosas muy, muy cognitivas, muy cognitivo-conductuales, como es la certificación de coach, como es un experto universitario en psicología positiva, o una terapia de aceptación y compromiso. Yo siempre en paralelo iba haciendo cosas alternativas porque había algo que me llamaba, no sabía el qué, pero siempre había algo de eso que llaman más esotérico. Siempre hacía cosas en paralelo. Y es que la combinación de las dos cosas es tremendamente sanadora y te ayuda muchísimo a procesar el duelo de una forma con otra visión. O sea, tienes otras gafas. Te pones las gafas del amor en vez de las gafas del miedo. Ay, muchas gracias, Osune. Qué bonito que lo dices porque pues nosotros con lo que hacemos, ¿verdad?
vemos cada semana o las sesiones que hemos tenido nos demuestran qué tan sanador puede ser. Yo aquí tengo una pregunta. La responsabilidad, por ejemplo, con nuestro trabajo, cuando una persona viene en alguna etapa del duelo, que llega con nosotros y no ha trabajado esas, pues sí, no se ha hecho el duelo, no lo ha vivido o no sabe, ¿tú consideras que, qué le recomendarías a una persona así que viene y pues como está, no ha vivido el proceso? En el momento que llega a una sesión, pues, o a la sesión tuya también, no sé si nos puedes comentar algo de así que Mira, podamos hacer. yo, por ejemplo, considero que tienes que tener el duelo más o menos procesado, ¿no? Porque una vez, porque lo que corremos el riesgo es de engancharnos a la necesidad de tener comunicación constante con nuestro ser querido que ha abandonado este plano. Entonces, sí que es verdad que una o dos sesiones, por ejemplo, de mediunidad pueden ser tremendamente, pueden servir de ayuda, pero hay que tener mucho cuidado con que si no han pasado 6 meses, que ya estamos ya en un proceso más avanzado de la elaboración del duelo, corremos el riesgo de engancharnos. Pero sí que es verdad que una o dos sesiones pueden ser tremendamente sanadoras. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno explicarlo, ¿no? Gracias. ¿Tienen alguna preguntita por ahí? Sí, sí, Fabi, aquí hay una de Belén. Dice, Belén, dice, ¿hay algún consejo que decirle a alguien que ha perdido a un ser por suicidio? La religión tampoco ayuda y ahí sí hay culpa. Vamos a ver, cuando se produce el suicidio es porque esa persona no encuentra otra solución ni otra salida. O sea, no es culpa de nadie, de los que tiene alrededor, es porque esa persona en su cabeza no encuentra, él tiene una serie de problemas, una serie de circunstancias que no es capaz de encontrarle una solución. Entonces, la única solución es el suicidio. Pero, por ejemplo, las personas que se suicidan siguen el mismo proceso que la persona que muere por una enfermedad. O sea, no, esto no es lo de la religión de vas al infierno. Es que el infierno no existe. O sea, el infierno no existe. Existe un bajo astral que es debido a una serie de emociones que llevas desde este plano y en el que te puedes quedar atorado, pues mucho tiempo. Pero el infierno como tal, el infierno que nos describen las religiones, no existe. Y yo, a ver, lo que he investigado ha sido, o sea, diferentes, que era lo que iba a explicar antes, o sea, o sea, todo lo que yo he estudiado desde diferentes disciplinas, todo, absolutamente todo, cuenta lo mismo. Y lo que yo he vivido, con lo que yo puedo experimentar, con lo que yo sé hacer, exactamente lo mismo. El infierno no existe. Lo que pasa que, claro, vamos a ver, las religiones al final es una lo diré, institucionalizar la espiritualidad. Entonces, una forma de control es el miedo. Si tú quieres tener controlado a alguien, que tenga miedo. A ver, que tiene su lógica, quiero decir, todas las religiones lo tienen, pero realmente lo del cielo y el infierno es una metáfora. Entonces, ¿tú qué le dirías a alguien que ha perdido a alguien por suicidio? Eso que esa persona. Que realmente la familia, la gente que tenía alrededor, no hubiese podido hacer nada, porque esa persona en su cabeza no había solución para el problema que tenía en ese momento. Entonces, era la única vía y la culpa
si hubiese estado más pendiente, si no hubiese hecho o si le hubiese dicho, realmente no es real, porque en la cabeza de esa persona no había una salida y la única salida que encontró fue la del suicidio, pero que hay mucha gente que se preocupa que qué ocurre una vez que se desencarna si ha sido por suicidio. El proceso es exactamente el mismo, es exactamente el mismo. No hay infierno, no hay, o sea, el proceso es exactamente el mismo. Un tiempo en el plano astral, hasta que se llega, hay diferentes niveles de plano astral, hasta que se llega al alto, se pasa a la luz, exactamente igual. La gente que se suicida no quedan enganchados en un infierno, por ejemplo. No. Gracias, Jesús. Hasta aquí tenemos preguntas. Si quieres continuar. Bueno, pues lo que me quedaba de contar es que ya a nivel en diferentes disciplinas y profesionales de primer orden, desde diferentes profesiones y diferentes disciplinas, están demostrando que realmente existe una conciencia no local que sobrevive a la muerte física. Y estaba hablando de Enrique Benito, Manel Sanz, eh, la doctora Luján, que a través de las experiencias que han vivido con sus pacientes, y es más, la doctora Luján pertenece a una fundación que tiene, no sé si son 15, 16 hospitales por zonas de habla hispana que se dedican a estudiar las experiencias cercanas a la muerte y ya hay en Reino Unido, Estados Unidos y Austria hospitales que se dedican, o sea, que están realizando una macro investigación acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Sí que es verdad que hay detractores de decir es que las experiencias cercanas a la muerte son alucinaciones, pero hay una serie de circunstancias que se dan en las experiencias cercanas a la muerte que son totalmente contrarias a las que ocurren en las alucinaciones. Porque, por ejemplo, en una experiencia cercana a la muerte, la, mm, siempre lleva un orden lógico. En una alucinación es totalmente ilógico, sin una estructura. Hay una serie de ítems que se repiten en las experiencias cercanas a la muerte, que coinciden en todas las personas que lo han vivido, independientemente de la edad, de la cultura, de la religión, de la posición social, económico y social. O sea, coinciden absolutamente en todo. Luego, hay, a ver, bueno, un impacto psicológico en, en la forma en la que afrontan la vida, que es tremendo. O sea, tienen un antes y un después, cosa que no ocurre en las alucinaciones. En las alucinaciones, con el tiempo se van olvidando y con las ECMs, pasado el tiempo, los recuerdos siguen intactos. Y una forma de comprobar que cuando alguien que ha experimentado una experiencia cercana a la muerte está describiendo un objeto que le llamó la atención es que a través de una resonancia magnética, a través de las neuronas espejo, que son las que funcionan cuando están replicando algo que han visto de forma real, se enciende el lóbulo occipital. Y eso en las alucinaciones no se enciende porque realmente son visiones que no han sido reales. Y luego que hay muchas cosas en las experiencias cercanas a la muerte
que son muy similares a los principios de la física cuántica. Entonces, con todo eso, o sea, mm, no podemos, o sea, es que no se puede decir que, que no hay algo más y que no hay una conciencia no local que sobrevive al cuerpo físico. Otra, por ejemplo, que es que yo eso hasta hace relativamente poco no lo había trabajado y llevo unos meses trabajándolo, es el tema de las señales. O sea, el tema de las señales, o sea, a mí me tiene fascinada. O sea, tú pides señales, hombre, vamos a ver, no puedes pedir mañana cuando me levante quiero el desayuno puesto. No, son señales, pero señales que para la persona que ha fallecido y para ti puedan tener un sentido o simplemente le pides algo. Yo, por ejemplo, a mí es que me funcionan en el 95% de los casos. Y luego hay psicólogos y psiquiatras que a través de la hipnosis, por ejemplo, tenemos al psicólogo Michael Newton, tenemos al psiquiatra que era escéptico, que a no poder más, que Brian Weiss, que a través de la terapia que hacían en hipnosis, en pacientes vieron que se iban a otras vidas y contaban cosas que ocurrían en otras vidas que luego lo han comprobado y realmente eso que habían contado había existido y era cierto y ellos no tenían conocimiento a nivel consciente de ello. Y aquí en España tenemos a un psicólogo que me encanta, que trabaja la psicoterapia, es psicoterapia espiritual, eh, que trabaja a través de la hipnosis y y nos cuenta de forma documentada y de forma veraz todo lo que él ha ido descubriendo a lo largo de los años de experiencia que tiene, que se llama Navarro, Joaquín Navarro. Joaquín Navarro, que me encanta porque además te explica de una forma súper fácil la evolución del alma después de desencarnar, lo que pasa, o sea, como de forma didáctica es buenísimo. Y luego el trabajo de los mediums, que sí es verdad que ha habido mucho, a lo largo del tiempo, mucho engaño con ello, pero luego hay profesionales de primer orden. En Argentina, Sebastián Lía, en España tenemos a Raúl Vaquero, tenemos a Natalia Rielov, que realmente, o sea, cuando les ves trabajar, dices, sí. Y yo personalmente conozco a Raúl y a Natalia porque yo soy de las que no se quedan con la duda. O sea, yo para contar algo, mm, mm, evidentemente no puedo contar algo de una ECM porque no soy médico, pero sí puedo contar cosas que yo pueda hacer una formación y yo pueda experimentar de forma directa. Entonces, que haya gente que tiene, que el don lo tenemos todos, que lo podemos desarrollar, pero hay gente que lo traen de serie y que son extraordinarios. Y entonces, todas esas disciplinas, que todas dicen lo mismo, o sea, y todas coinciden en lo mismo, pues esta parte es una parte que no se puede obviar en el trabajo del duelo. Ay, Josun, tú con tus clientes, ¿cómo trabajas una terapia, o sea, de trascendencia? ¿Cómo que trasciendan así totalmente el duelo? Primero lo que tenemos que trabajar es en la historia de las pérdidas, porque mucho de cómo se hayan vivido las pérdidas en el pasado, vamos a tener más o menos herramientas para transitar esta. Luego, después de hacer, de trabajar esto,
seguramente puede que haya duelos que no están cerrados. Entonces, tenemos que cerrar esos duelos que están inconclusos o que están cronificados. Posteriormente, creamos una historia de la relación, lo que he dicho antes, con las luces y las sombras. No podemos idealizar una relación porque no es una relación sin luces y sombras, no es real. Después identificamos las culpas a través de un trabajo, identificamos las culpas a través de unas cartas. A nivel emocional, trabajamos el soltar toda esa emocionalidad y se puede trabajar pues, a través de la música, a través de la danza, se puede trabajar de muchas maneras, pero sí que necesitamos soltar todas esas emociones que llevamos en la mochila y que nos están haciendo eh, que andemos hacia abajo. Luego, sanamos esas culpas. Posteriormente, agradecemos todo eso que hemos vivido, creamos un ritual, hacemos un ritual y ya, por último, lo que trabajamos es cómo podemos utilizar esto que nos ha pasado en beneficio nuestro, de la gente que, se podría decir, en beneficio de la comunidad, pero bueno, en nuestro beneficio, en beneficio de la gente que nos rodea. Que esto que nos ha pasado no haya sido en balde. Muchas gracias, buenísimo. Ya estamos 1 hora y cuarto más o menos. ¿Quieres ir cerrando? Si hay alguna otra pregunta. No, no me parece que no es. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna preguntita más? O ya para que dé su cierre, Osune. Osune. Creo que ya estamos cerrando, Josune. Voy a compartir en el chat el teléfono de Josune por si la quieren contactar. Genial, gracias, gracias, Ale. ¿Tienes redes sociales, Josune? O Y aún. Yosune Sendino, _duelos Gracias. en Instagram. Y luego tengo página web yosunesendino, todojunto.com. Ok, aquí lo escribimos para si alguien se interesa. Muchas gracias. Están diciendo que muchas gracias en nombre de todo el grupo que tenemos aquí. Bienvenidas a todas del grupo Renacer Culiacán. Espero que os haya resultado interesante lo que os he contado. Buenísimo. Aquí ya lo escribió Ale en el chat por si alguien gusta o tiene alguna duda, una pregunta, se la pueden hacer. Te agradecen, Eve, que muy interesante. Muchas gracias, Eve. A vosotros. Muchísimas gracias, dice. Están agradeciendo en el chat las personitas que no pueden hablar porque están, pero están aquí presentes. Están presentes. Muchísimas gracias. Ti, ahí está Ana. Belén, todos los compañeros agradecen por esta hermosa charla y principalmente abrir la conciencia, la mente y el corazón con todo lo que nos has explicado. Muchísimas gracias. Pues si gustas cerrar, te dejo. Mira, dice Graciela Fabi que me ayudó mucho. Hoy mi niño hace 9 meses y me ayudó mucho. Qué bueno, Graciela. Aquí. Ay, muchísimas gracias.
Fabi Rita también está diciendo que gracias. Muy interesante la plática. Muchísimas gracias. Todos te agradecen muchísimo tu apertura, eh, y pues tu tiempo y todo tu conocimiento que lo empiezas a compartir porque habemos muchos que queremos seguir aprendiendo para poder expandir todos estos conocimientos nuevos porque va a ayudar mucho a todas las personas que se puedan, que ese es nuestro cometido también, seguir pasando del boca a boca esta maravillosa manera de vivir este proceso, porque se llama proceso porque se tiene que trabajar pero acompañado, no solo ni con tanto dolor, abrazados o agarrados de la mano, ¿verdad? Aunque sea a la distancia, pero se siente el cariño de todos aquí. Espero que os haya gustado y que si hay a una persona a la que le pueda haber ayudado, vamos, me doy más que por satisfecha. Espectacular. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí, por disponerte, por haber preparado la charla. En verdad, a mí, o sea, ya, si yo soy esa persona, a mí me encantó. Muchísimas gracias y mira, ya toda la respuesta de todos los participantes. Muchas, muchas gracias, de verdad. A vosotras, es lo que os he dicho, a vosotras por dejarme compartir mi verdad. Es la mía. Habrá gente que no, pero es mi verdad. Y a vosotras por darme un espacio para compartirla. Gracias. Fue muy lindo conocerte y que sigas viniendo, porque es muy lindo seguir compartiendo, ¿no? Como lo has dicho, para seguir honrando a todos esos seres que están en otro plano, pero siguen existiendo. Exacto, exacto. Gracias, gracias a todos. A vosotras. Dice Gracias a todos que por en haberse nombre, conectado. en nombre de Clínica de Mediums también muchas gracias. Y gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos los chicos, al equipo. Gracias a Muchas todos. gracias. Adiós. Adiós. Gracias, adiós, besitos. Gracias. Gracias. Feliz tarde.